La Fiscalía General de la República investiga a un grupo de trabajadores aduanales relacionados con los 10 millones de litros de combustible que fueron asegurados en Altamira, Tamaulipas, el 31 de marzo. Ese día le informé que el hidrocarburo fue descargado en el puerto de Tampico por el buque Challenge Procyon. En las profundidades de México, las organizaciones criminales ya no se conforman con el tráfico tradicional de sustancias ilícitas. Han tomado las arterias económicas del país, sus puertos y el tráfico de miles de millones de dólares en impuestos como si fueran botines de guerra. Hoy, la agenda nacional se ve sacudida por un escándalo donde el mundo del crimen y la burocracia estatal se cruzan en el punto más oscuro, el llamado huachicol fiscal. Este expediente no es solo una historia de robo, es el registro de una traición sistemática que ha permeado incluso en la Secretaría de Marina, históricamente considerada el baluarte más confiable del Estado. A partir de marzo de 2026, este escándalo se ha transformado en una crisis de seguridad nacional que amenaza directamente la soberanía y el futuro económico de México. El mecanismo operativo de este esquema se basa en una ingeniería mucho más compleja que una simple infracción aduanera. Los grupos tácticos importan millones de litros de diésel y gasolina desde los Estados Unidos, pero al llegar a los puertos mexicanos, estos productos son presentados como insumos completamente diferentes. En este punto crítico, entran en juego funcionarios de aduanas y, según las investigaciones, ciertos elementos de alto rango dentro de la estructura naval. Enormes buques, cisterna, son registrados en los documentos oficiales bajo categorías como lubricantes de maquinaria, limpiadores industriales o productos químicos exentos de aranceles. Gracias a este etiquetado apócrifo, el impuesto especial sobre producción y servicios, que debería nutrir al Tesoro Nacional, queda completamente anulado. De este modo, el combustible ingresa al país sin resistencia, causando pérdidas multimillonarias al Estado. Este tráfico, concentrado especialmente en puertos estratégicos como Tampico y Guaymas, ha generado un impacto devastador en la economía mexicana. Según datos oficiales, el erario público pierde aproximadamente 24 millones de dólares diarios debido a esta actividad ilícita. Sin embargo, este capital no se desvanece, fluye directamente hacia los presupuestos operativos de estructuras como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Contar con 24 millones de dólares al día no significa solo adquirir armamento, representa un poder financiero masivo, capaz de comprar la tecnología militar más moderna, flotas de drones avanzados, redes de comunicación encriptadas y, lo más alarmante, la lealtad de funcionarios en los niveles más altos del gobierno. La parte más crítica y que genera mayor consternación en la sociedad es la aparente erosión dentro de la Marina. En México, el Ejército y la Armada siempre fueron percibidos como instituciones blindadas contra la corrupción, a diferencia de otras fuerzas policiales. Sin embargo, las investigaciones sobre figuras de alto nivel, como el contraalmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado por presuntamente facilitar este tráfico portuario, han resquebrajado esa imagen de integridad. Pero la detención de figuras clave representa solo la superficie del problema. A medida que la investigación se profundiza, surge evidencia de reuniones regulares entre administradores portuarios, inspectores aduaneros y ciertos mandos navales con representantes operativos de los grupos criminales para establecer redes de sobornos que garantizaran el paso fluido de estos cargamentos. Es un escenario de traición donde el Estado, involuntariamente, termina fortaleciendo a sus propios adversarios. Esta situación ha colocado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en una encrucijada política y económica sin precedentes. El gobierno debe ejecutar una limpieza profunda, tanto militar como judicial, en las aduanas, mientras enfrenta presiones externas considerables. Washington observa con extrema preocupación cómo los grupos criminales no solo dominan el mercado ilícito, sino que ahora controlan sectores estratégicos del mercado energético, alcanzando un poder que podría volverse inmanejable. Si México no logra frenar este esquema de huachicol fiscal en sus propios puertos, corre el riesgo de ser señalado internacionalmente como un Estado con debilidad institucional severa, lo que afectaría su prestigio y estabilidad exterior. La fuga económica generada por este esquema alimenta directamente la violencia en las regiones en conflicto. El capital obtenido a través de este combustible, aparentemente limpio,
es mucho más fácil de integrar en el sistema financiero que el dinero proveniente de otras actividades. Esta liquidez permite a las organizaciones criminales aumentar su capacidad logística, reclutar más operativos en zonas rurales y alcanzar una paridad tecnológica con las Fuerzas Armadas. Cada documento irregular en los puertos, cada tanque de combustible ignorado por la autoridad, se traduce en más enfrentamientos y mayor inestabilidad en las calles de México. La participación de elementos dentro de las propias instituciones del Estado en este engranaje hace que el proceso de solución sea aún más complejo y doloroso. En el panorama actual, los puertos de Tampico y Guaymas no son solo puertas de comercio, sino campos de batalla donde se pone a prueba la soberanía nacional. El proceso judicial contra altos mandos y sus cómplices determinará si el Estado es capaz de detener esta maquinaria criminal o si el sistema continuará generando nuevas figuras dispuestas a la traición. Mientras la sociedad observa cómo los recursos que deberían destinarse al desarrollo terminan financiando tecnología de combate y vehículos blindados para el crimen organizado, las acciones que tome el gobierno de Sheinbaum definirán el rumbo del país para la próxima década. O los puertos siguen siendo centros de financiamiento para los cárteles, o el Estado limpia sus propias filas para recuperar la autoridad. El frente más grande del conflicto invisible ya no se encuentra en las montañas, sino en las oficinas de aduanas. Nosotros, en Expediente Frontera, seguiremos el rastro de este tráfico de influencias, de los documentos falsificados y de las negociaciones oscuras en los puertos. Porque la verdad a veces se esconde en el manifiesto de carga de un buque petrolero o en los movimientos bancarios de un funcionario. Compartiremos cada detalle de este gran juego estratégico a medida que se abran los expedientes. Manténganse atentos, porque este conflicto no se gana solo con municiones, sino con datos, cifras y la exposición de la traición.